Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros, amados hermanos. Sentimos ese gozo, sentimos esa alegría, ya que sabemos que nuestro Dios nos ha permitido poder llegar hasta este momento, amados hermanos. Así que aprovechemos este espacio y no dudo que lo estamos haciendo, ya que le estamos dedicando este precioso tiempo a nuestro eterno Dios, ya que sabemos que Él se merece esto, amados hermanos. Vamos a iniciar esta preciosa reunión cantando la alabanza número 127, que lleva como título Hoy el sábado glorioso. Cantemos, amados hermanos. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar. Qué tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue creado por Dios en la creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén, amados hermanos, sabiendo de que este día de reposo es ese día que nos invita a descansar, y sabiendo, amados hermanos, que este es arduo este trabajar, pero sabiendo de que nosotros somos luchadores, amados hermanos, somos valientes, ya que sabemos que dice que solo el valiente es el que logrará tener esa vida eterna. Así que, amados hermanos, luchemos, ya que sabemos que no es fácil este trabajar, pero esforcémonos para lograr todo lo que nuestro Dios pues ha querido y todo lo que nuestro Dios nos regala, amados hermanos, que es esa vida eterna. Así, mis hermanos, vamos a venir en palabras de oración después de esta preciosa alabanza. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros, sabiendo de que mérito alguno no tenemos, mas sabiendo de que por tu bendita misericordia y por tu bendito amor, tú nos permites llegar hasta este momento. Sabiendo, Padre, de que no tenemos quizás nada bueno a veces en nuestra vida, o quizás es muy mínimo delante de ti, Padre, pero sabiendo de que tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para no fallarte, tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para estar bien delante de ti. Ayúdanos y ve con ojos de misericordia cada esas acciones buenas, y con ojos de misericordia ve de igual manera esas acciones malas que son delante de ti. Ayúdanos, Padre, para ser mejores delante de ti, para que en aquel día tú nos digas, buen siervo fiel en lo poco, más has sido fiel en lo mucho, te pondré. Sabiendo, Padre, de que eso es lo que deseamos en este momento, porque no deseamos, Padre, que en aquel día nos digas que nos vas a vomitar de tu presencia, nos vas a vomitar de tu boca. Esperando, Padre, de que cada una de nuestras acciones vayan encaminadas a hacer el bien delante de ti. Ayúdenos, Padre, para ser buenos, para ser ejemplos en esta tierra, para ser luz en esta tierra, para así iluminar a todas esas vidas por medio de tu santa palabra, por medio de estos preciosos transmisiones que hacemos de igual manera. Bendice a cada uno de tus hijos que directa o indirectamente han apoyado esas transmisiones. Y te pido que a tus hijos que están como oyentes, pues que les ayudes, Padre, para poder dar siempre ese gozo y ese espíritu de querer servirte siempre.
Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, amados hermanos, ya que sabiendo de que es bien importante, hermanos, de que nosotros le demos todo a nuestro Dios. Así vamos a entonar alabanza número 130, amados hermanos. Esta preciosa alabanza nos menciona lo mismo, amados hermanos, que este día es el día de reposo, que lleva como título Hoy es día de reposo. Cantemos, amados hermanos. Hoy es día de reposo, es un día de sonar, es el día venturoso que nos trae dulce paz. Los días han señalado con el sello del amor, nuestra Dios lo ha designado, es el día del Señor. Celebremos a Porfía y a la tarde que el amor, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos al rostro el descanso semanal, esperando el día angosto de reposo eternal. Trabajar en la sentencia de la antigua creación y morir la consecuencia de la prevaricación. Al reposo y vida estable, Dios nos va quitando el mal, y su amor inescrutable de la gracia se hará. Porque aquí nos acercamos con Jesús de verdad, los alegres proclamamos tu justicia y tu verdad, que en los rasgos de la historia siempre se celebrará, y en tu pueblo tu memoria por los siglos durará. Amén, amados hermanos, sabiendo de que si nosotros seguimos reposando y nosotros seguimos guardando esos mandamientos, vamos a lograr ese reposo eterno, vamos a lograr vivir con nuestro eterno Dios, sabiendo, amados hermanos, que viviremos en ese espacio en el cual solo existirá gozo, solo existirá paz, alegría en nuestra vida, nunca existirá tristeza. En ningún momento vamos a tener quizás algún momento en el cual nuestra alma pueda desfallecer, sino en ese momento será grandioso, amados hermanos. Incluso pues ni lo podemos describir cómo será ese momento si logramos obtener esta vida eterna, amados hermanos. Así que vale la pena, creo yo, amados hermanos, seguir luchando en este camino que llevamos. Creo que vale la pena continuar y nunca desfallecer, amados hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 252, que lleva como título Viviendo por Fe. Cantemos, amados hermanos. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador.
que, como dice esta preciosa alabanza, que el reino Él nos llevará y ahí cesará el afán y el dolor. Como decía anteriormente, amados hermanos, es la esperanza de que creo que todo cristiano quiere lograr, amados hermanos, es reinar en ese momento con nuestro eterno Dios. Y vean qué maravilloso va a ser, hermanos, cuando veamos que ahí no va a existir ningún afán, no va a existir ningún dolor. Así que, mis hermanos, luchemos, porque es importante que luchemos para lograr esa vida eterna. Así vamos a entonar alabanza número 187, amados hermanos. Vamos a entonar esa preciosa alabanza, ya que después de esta alabanza vamos a tener ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos. Cantemos, amados hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin par, Señor. Enseña mi meditación. Vamos a tener una lectura, amados hermanos, y que sabemos que esta ley que vamos a escuchar, tengámonos por cuenta, amados hermanos, que es la más dulce, que es lo mejor que podemos escuchar en nuestra vida. Y alegrémonos, amados hermanos, ya que nosotros tenemos esa verdadera doctrina, amados hermanos, que sabiendo de que quizás no agarramos los mandamientos por nuestra conveniencia, sino hacemos la voluntad de nuestro eterno Dios. Así vamos a tener esa preciosa lectura, amados hermanos.
que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, hermanos, escuchemos en estos momentos esas 10 divinas palabras. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a seguir adorando nuestro Dios. Vamos a entonar la alabanza, el Salmo 119, que lleva como en sus inicios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Sabiendo, hermanos, que nosotros somos bienaventurados, ya que andamos en ese camino, ya que andamos guardando todos estos mandamientos que nuestro Dios nos ha demandado, hermanos. Cantemos, amados hermanos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón
hermanos. Quizás a veces lo llegamos a equivocar con este precioso salmo, amados hermanos, pero sabiendo de que nuestro Dios siempre premia, hermanos, el esfuerzo que hacemos de corazón, esperando de que todas estas alabanzas que le dedicamos en este momento a nuestro eterno Dios lleguen a ese trono, amados hermanos, ese trono excelso que sabemos que es de gran bendición, al cual nosotros le queramos adorar a nuestro Creador. Así vamos a entonar la alabanza número 62. Y después de esta preciosa alabanza, amados hermanos, le vamos a dar el espacio a nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Lleva como título Escuela Sabática. Cantemos, amados hermanos. Miembros todos de la escuela del Señor, eleva vuestra conducta y vuestra acción, delirante de entusiasmo y de
como dice esta preciosa alabanza, de que debemos de tratar de llevar esa invitación. Creo que ahora es un poco más fácil, amados hermanos, por medio de la tecnología, enviarles este video a todos nuestros amigos, amados hermanos. Es una bonita forma de evangelizarlos, amados hermanos. Y de igual manera, debemos de tratar de que nuestros pensamientos, que nuestras acciones lleguen a esa corrección, lleguen a esa perfección. Pero sabiendo, amados hermanos, que solo podemos perfeccionar hasta el momento de que nos empiezan a señalar o nos empiezan a mostrar nuestros errores. Así que en este momento, pues, la palabra de nuestro Dios nos va a limpiar, amados hermanos, nos va a hacer ver aquellas cosas que quizás estamos haciendo mal, para que así lo corrijamos y hagamos todo como la voluntad de nuestro Dios lo demanda. En estos momentos queda nuestro hermano quien será el expositor. Mis queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que nos acompañan, paz a vosotros. Hermanos, tengan la bondad de acomodarse. Mis hermanos, en esta preciosa mañana, gracias a la misericordia del Señor, vamos a estudiar su santa palabra. Ya hemos elevado unos cánticos al Señor y hoy nos disponemos a estudiar su santa palabra. Mis hermanos, seamos todos bienvenidos a esta transmisión. Agradezco pues el esfuerzo que ustedes hacen, hermanos, de siempre apartar un espacio para poder escuchar lo que el Señor quiere hablarnos en esta bella mañana. Mis hermanos, estamos hablando acerca de las parábolas. Y si nos hemos dado cuenta, hemos venido hablando a lo largo de estos días pasados y muchos de nuestros mensajes es hablando acerca de lo que es la consecuencia del pecado, la consecuencia de la idolatría que tenía el pueblo de Israel. Mis hermanos, cada una de estas parábolas, como bien lo dice lo que es la definición de parábola, una parábola pues es una narración corta, llena de simbolismos, y esta narración pues deja un mensaje, deja una enseñanza de carácter moral. Mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar acerca de la parábola de las dos águilas que nos aparece en el libro de Ezequiel. Por supuesto, cuando hablamos de esta parábola nos damos cuenta que es una de las más difíciles, ya que hay una serie de elementos que hay que darle su significado, y en el momento de su interpretación hay muchos que le han dado diversas interpretaciones que se alejan de la verdad de la Escritura. Mis hermanos, hoy vamos a tratar de llevar paso a paso lo que es la interpretación de la parábola de las dos águilas que aparecen en el libro de Ezequiel 17. Antes de abrir el libro sagrado, yo quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento, hermanos. Eterno Padre, Dios creador de los cielos, creador de la tierra y de la mar y de todo lo que existe en ellos. Señor, ante tu presencia estamos y venimos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos das esta oportunidad de hacer uso de la tecnología para poder llevar el mensaje de tu palabra a diferentes lugares. Gracias también, Señor, porque permites que tanto tu iglesia como amigos, reunidos quizás algunos en casa, Señor, pero todos con el propósito de escucharte. Ayúdanos, Señor, para que el mensaje de tu palabra venga a ser un eco en nuestra vida. Que nos ayude, Señor, a no ser solamente oidores, sino que nos convirtamos en buenos hacedores de tu santa palabra. Señor, háblanos en esta mañana.
Que tu Espíritu Santo tome el control de mis labios y que de mis labios solo surjan palabras que edifiquen. Que no surjan palabras de humana sabiduría, Señor. Por lo tanto, mi Dios, te suplicamos que también bendigas a cada uno de tus hijos y de los amigos que están pendientes de lo que tú nos vas a hablar. Que nos permitas comprender tus designios. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, como antes les había mencionado, vamos a estudiar acerca de la parábola de las dos águilas. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Ezequiel en su capítulo 17. Tenemos una lectura bastante larga, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, hermanos. Ezequiel capítulo 17, versículo 1 al 24. O sea, todo el capítulo vamos a leer, hermanos. Y en este capítulo de la Escritura, allí aparece lo que es esta parábola, que más adelantito lo vamos a ir tratando de ir descifrando. Dice la palabra de nuestro Dios. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho el Señor Jehová, una grande águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo de cedro, arrancó al principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. Tomó también de la simiente de la tierra y púsola en su campo bueno para sembrar. Plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce y brotó e hizo una vid de mucha rama, baja de estatura, que sus ramas la miraban y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Y fue otra grande águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramos y llevase fruto y para que fuese vid robusta. Di así ha dicho el Señor Jehová: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y secaráse. Todas las hojas de su lozanía secará, y no con gran brazo ni con mucha gente arrancándola de sus raíces. Y he aquí que plantada está ella, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la tocare. En los surcos de su verdor se secará. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia.
Tomó también de la simiente del reino e hizo con él alianza y trájole a juramento y tomó los fuertes de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese en ella. Rebelóse empero contra él, enviando sus embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él de estas cosas que hizo? ¿Y el que rompió la alianza podrá huir? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él hecha rompió. Y no con grande ejército ni con grande compañía hará con él Faraón en la batalla, cuando funden baluartes y edifiquen bastiones para cortar muchas vidas. Pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano. Hizo todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi concierto que ha invalidado tornaré sobre su cabeza. Y extenderé sobre él mi red y será preso en mi malla, y hacerlo he venir a Babilonia, y allí estaré a juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todos sus escuadrones caerán a cuchillo, y los que quedaren serán esparcidos a todo viento, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho el Señor Jehová, y tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y pondrélo del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y plantarlo he yo sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzaré ramos, y llevaré fruto, y haráse magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela habitará a la sombra de sus ramos. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová hablé e hice. Amén. Descansen, hermanos. Mira, hermanos, si nos damos cuenta, en esta lectura, en este capítulo de la Escritura, podemos encontrar una buena cantidad de símbolos. Pero qué bueno, hermanos, que al leerlo, también podemos notar la interpretación en el mismo capítulo, hermanos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso hace que las cosas sean más entendibles. Pero todavía, hermanos, hay muchos que al leer esta porción de la Escritura empiezan a dar interpretaciones de manera errónea. Pero acá, mis hermanos, si nos podemos dar cuenta, está hablando acerca de dos águilas, y precisamente nuestra parábola se llama la parábola de las dos águilas. Y vamos a darnos cuenta que a lo largo, o ya leímos, pero vamos a tratar de ir explicando poco a poco, que a lo largo de nuestra lectura, de nuestra lección, vamos a darnos cuenta que estas dos águilas, una, la de diversos colores, representaba a Babilonia, y la otra águila grande de alas fuertes representaba a lo que es el reino de Egipto. Mis hermanos, pues
poco a poco vamos a llevar este estudio. Bueno, tengan la bondad de sentarse, hermanos, si todavía no se habían sentado. Disculpen. Vamos a llevar poco a poco este estudio, mis hermanos, y él tiene un objetivo. Y el objetivo es reconocer que dejar de hacer la voluntad del Eterno trae graves consecuencias y aceptar que sin el amparo y protección de Dios no somos nada, hermanos. Ese es el objetivo. Una vez más, recordar que cuando usted y yo nos equivocamos en nuestras acciones, todo error que cometamos tiene su consecuencia. Ese es el objetivo, y si nos damos cuenta es lo que hemos venido estudiando, hermanos. Y es lo que hemos venido revisando acerca de la ruina de los grandes reinos del ayer. Hemos venido revisando acerca del fracaso que tuvo tanto el reino del norte como el reino del sur, hermanos. Hemos venido revisando acerca de la consecuencia del error, pero también hemos visto que a pesar de ver, por ejemplo, Judá, a pesar de haber visto el castigo a Israel, pues seguía haciendo lo mismo, hermanos. Y a pesar de sufrir en carne propia el castigo también o la consecuencia de sus pecados, seguía cometiendo los mismos errores o quizás incluso hasta cometiendo errores peores, hermanos. Entonces, debemos rescatar nosotros hoy en esta mañana que el Señor está hablándonos y la intención de Él es que tengamos bien claro que al no hacer su voluntad vamos a tener consecuencias terribles en nuestra vida. Y también vamos a tener claro, hermanos, que lo mejor que podemos hacer es refugiarnos bajo la protección del Todopoderoso. Mis hermanos, hay un texto de memoria en el libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 23. Voy a pedir, hermanos, que si alguien lo trajo, que se ponga en este momento, que se ponga de pie, por favor, hermanos. Y voy a dejar un periodo prudencial para que lo digan a partir de este momento, hermanos. Amén. Mis hermanos, en este capítulo, en el capítulo 94 del libro de los Salmos, su versículo 23, ahí nos enseña que el hombre recibe el castigo y no es de una manera injusta, porque Dios es justo, hermanos, sino, dice, y Él hará tornar sobre ellos su iniquidad y lo destruirá por su propia maldad. Los talará Jehová nuestro Dios por sus propios errores. La Biblia así nos enseña, hermanos. Tu maldad, dice la palabra de Dios, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Todo error que cometamos tiene su consecuencia. Dice, hermanos, lo que es el material exegético. En nuestra lectura bíblica se deja ver una parábola complicada de descifrar totalmente. ¿Por qué dice de esta manera? Porque al leer el capítulo 17 del libro de Ezequiel, nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de símbolos. Hay una gran cantidad, hermanos. Y para ir como explicando cada uno de ellos, pues nos llevaría demasiado tiempo, y por eso dice que en esta lectura se deja ver una parábola complicada de descifrar en su totalidad, ya que tiene que ver con un asunto histórico del rey Sedecías. En el mismo capítulo se encuentra, aunque de una manera sencilla, la explicación de tal parábola. Y en esta lección procuraremos descifrar lo más que podamos. Como les dije antes,
gracias a Dios, pues Él permitió que quedara la parábola, pero también su explicación. Por ejemplo, dice en el capítulo 12, di ahora, en el versículo 12 del capítulo 17 dice, di ahora a la casa rebelde. ¿A quién le llamaba así, hermanos? Pues le llamaba a la casa de Judá y a la casa de Israel. Di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Creemos, hermanos, que esto que está siendo dicho por labios del profeta Ezequiel, esto fue después del primer cerco en el año 606, hermanos. Allí estaba siendo dichas estas palabras, pero el Señor todavía le dice, no han entendido estas cosas. Di a esta casa rebelde que no ha entendido el significado de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque al recordar nosotros, en el año 606 fue el primer cerco, el primer ataque de parte de los caldeos. Y no se dio sino hasta en el año 599, o sea, 7 años después, se da un segundo cerco. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Por qué creen que se da? Porque a pesar de haber sufrido ese ataque, esa presión, haber sufrido esa destrucción de parte de Nabucodonosor, ahí en el año 606, la casa de Judá continuó cometiendo los mismos errores. Y los nuevos reyes siguieron haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, hermanos. Y el Señor, pues, por labio de sus profetas, les hablaba y les dice, ¿no habéis entendido lo que significan estas cosas? Te están pasando las cosas y no entendés. Hermanos, esta era la dura realidad de Israel, esta era la dura realidad de Judá. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, hermanos, que Judá había visto el castigo de Israel. Había visto el castigo porque Israel había recibido su castigo. La casa de Israel había recibido su castigo ahí por el año 721. Y a pesar de ver lo que le sucedió a las 10 tribus, cómo fueron esparcidas, cómo hubo mortandad, a pesar de ver la destrucción a causa de sus pecados, Judá, que el Señor le llamaba la rebelde Judá, siguió haciendo lo mismo, hermanos. Hizo o siguió el ejemplo de su hermana, de la hermana nación de Israel, de la hermana casa de Israel. Siguió haciendo lo mismo y llegó el momento que ella también recibió la consecuencia de sus pecados. Hermanos, si esto lo llevamos a nuestra vida, desde acá podemos empezar nosotros a adquirir un consejo, hermanos. Desde acá podemos empezar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nos podemos dar cuenta, hermanos, que a nuestro alrededor hay una gran cantidad de personas haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Hay una gran cantidad de personas haciendo lo incorrecto. Y quizás me atrevo a decir que la gran mayoría saben que lo que hace es incorrecto. La gran mayoría sabe que lo que hace se llama pecado. Pero poco les interesa, hermanos. A pesar de ver quizás a su alrededor también las consecuencias, lo que les suceden a los que andan caminando igual que ellos, pues poco les interesa. Y siguen haciendo lo mismo, hermanos. Y siguen cometiendo los mismos errores de sus semejantes. Y de allí empezamos nosotros a aprender algo importante, y es el que todo error que nosotros cometamos va a tener su consecuencia, y no vengamos
delante del Señor cuando estamos sufriendo las dificultades y decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? Hermanos, nos puede pasar producto de nuestros errores. Entonces, ya dijimos, versículo 12, el Señor le dice, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Entendé que esto te sucede a causa de tu propia concupiscencia. Dice más, la Biblia presenta a través de la figura de una águila a reyes o a jerarcas importantes que fueron utilizadas por nuestro Dios para someter o para proteger. Incluso Moisés descubrió o describió la vigilancia de Dios sobre su pueblo como portándolo sobre alas de águila. Hermanos, cuando hablamos de águila en la Escritura, pues precisamente el comentario nos dice, se está refiriendo en muchas ocasiones a reyes, a jerarcas importantes, a personas que fueron utilizadas para castigar o para proteger al pueblo de Dios, hermanos. Está hablando cuando habla de águilas. ¿Y por qué de esta manera, hermano? ¿Por qué águilas? Porque el águila tiene diferentes características. Una, su fuerza. Ese es el ave más fuerte, hermanos. Dos, su rapidez, hermanos. Y tres, que esta águila tiene una visión bien minuciosa, bien fuerte, bien importante, hermanos. Entonces, tiene características muy especiales. Y por eso, cuando habla de Dios, Moisés lo compara como alas de águila, la protección. Se cree, hermanos, y cuando revisamos la historia, cómo el águila enseña a volar a sus polluelos. Pues al revisar las características, dice que los avienta al vacío, pero va protegiéndolos. Ella misma vuela y los va protegiéndolas con sus alas. Y por eso Moisés representa a Dios como el protector y nos presenta a nosotros como personas que estamos bajo las alas del Todopoderoso. Hermanos, vamos a revisarlo. Capítulo 19 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Revisémoslo, hermano, por favor, busquémoslo. Y dice el versículo 4, hermano. Vamos a leerlo en este momento. Éxodo 19, 4. Dice de la siguiente manera. Y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Oiga, qué importante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. ¿A quién está comparando? Está comparando al Señor que sacó a su pueblo de Egipto después de haber derramado 10 plagas sobre los egipcios. Los saca y los saca con brazo fuerte y protegidos, como el águila protege a sus polluelos, como antes les había mencionado. Y luego, hermanos, vemos otro versículo en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Y dice, vamos a leer el capítulo 32, hermanos, y leemos el versículo 11. Dice, como el águila despierta su nidada, o sus polluelos, ¿verdad? Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios
ajeno. Hízolo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite de duro pedernal. Mis hermanos, oigamos, le está diciendo que el águila despierta sus polluelos, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Es la manera que el águila enseña a volar a sus polluelos y los protege. El Señor hace lo mismo con nosotros, hermanos. El Señor nos cubre bajo sus alas y de hecho, pues en el Salmo 91 también, así lo dice, hermanos. Que, vamos a revisarlo, hermanos, busquémoslo rapidito. Salmo capítulo 91 y dice de la siguiente manera. Vamos a leer, hermanos, el versículo, directamente vamos a leer el versículo 4. Dice de esta manera: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, como dice que vamos a estar, hermanos, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, Moisés, hermanos, y otros escritores presentan a nuestro Dios con esas características de protección que las águilas tienen para con sus polluelos. Dice más, en la parábola que hoy estudiamos, aparece un águila de grandes alas y con largos miembros y cubierta de plumas de diversos colores. Esta ave, y lo leíamos en el libro de Ezequiel 17, dice, esta ave es una representación de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ya lo leímos, hermanos, pero volvámoslo a revisar. Ezequiel capítulo 17 y leemos el versículo 12, hermano. Ezequiel capítulo 17 y versículo 12, lo que ya les había mencionado. Dice, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Esta águila de diversos colores dice que es también de largos miembros y cubierta de plumas de diversos colores. Esta ave es una representación de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien personificó de forma exacta las características que hemos descrito. Por ejemplo, las grandes alas y los largos miembros representan su habilidad para alcanzar a todas las presas y sostenerlas en su lucha hasta vencerlas. Recordemos, hermanos, que Nabucodonosor, o sea, el reino de Babilonia, comandado por este rey, pues dentro de la profecía aparece también como un león con alas por su rapidez para conquistar, hermanos. Y precisamente, hermanos, por eso está representado como un águila, porque el águila es altamente veloz, es rápida y es letal para poder capturar a sus presas. Así era Nabucodonosor, hermanos. Dice más, tenía su habilidad para alcanzar a todas sus presas y sostenerlas en la lucha hasta vencerlas. Nabucodonosor como comandante supremo del ejército babilónico, conquistó y sometió a las naciones de ese entonces. Sus plumas de diversos colores representan el gran resplandor de su reino, causado por los enormes botines de conquista y por la gran diversidad de pueblos que sometió, pueblos con diferentes idiomas, culturas y costumbres. El rey de Babilonia, el reino de Babilonia, hermano, fue uno de los que creció en gran manera porque conquistó muchos pueblos y, por supuesto,
Recordemos que la Escritura, cuando habla de Babilonia, habla de esta gran Babilonia que era, dice la Escritura, que era la cuna de las abominaciones. Era la cuna de las grandes idolatrías, hermanos. Si desde el antiguo tiempo se deja ver que los caldeos eran altamente politeístas. Y una de sus características también era que conquistaba un pueblo y transmitía a ese pueblo su cultura. Pero también hay algo bien importante que rescatar acá, hermanos, que la gran potencia Babilonia, uno de los 4 imperios mundiales, empezó a conquistar diferentes pueblos, transmitía su cultura, su idolatría, pero también absorbía la idolatría de estos pueblos. Y por eso cada vez esta Babilonia se convertía en mucho más idólatra. Y por eso, hermanos, que el ave o el águila de muchos colores representa esa gran cantidad de conquistas que tenía. Había conquistado una gran cantidad de pueblos y eso lo convertía con culturas diversas. Porque también, como les dije, hermanos, también él absorbía las tradiciones, las culturas de los diferentes pueblos que conquistaba. Esta águila vino al Líbano, así lo dice en el versículo 12, dice más. Esta águila, dice, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y su príncipe y llevólo consigo a Babilonia. Es importante, hermanos, que entendamos que cuando dice esta águila vino al Líbano, y es muy importante entender que esta frase, por lo que nos dice el versículo 12, hace referencia al trono en el que se encontraba el rey, es decir, al palacio real. Se le llamaba así al monte de Sión porque allí se encontraban varios edificios forrados de oro y de madera de cedro, que eran el hogar del rey y el lugar desde donde gobernaba al pueblo. La palabra dice, el rey vino a Jerusalén, pero cuando lo está describiendo en el versículo, ya les voy a decir a dónde, dice que desde el principio dice, versículo 3, y dirás así, capítulo 17, versículo 3, y dirás, así ha dicho el Señor Jehová, una grande águila de grandes alas y de largos miembros, llenos de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Y en la interpretación dice, este rey, en versículo 12, dice, vino a Jerusalén y tomó tu rey. ¿Quién era el cogollo de aquel cedro? Era el rey. Y allá dice, vino al Líbano. Entendiendo esto, hermanos, acabamos de explicar, entendiendo esto, lo que sucede, hermanos, es que el Líbano era rico en madera de cedro. Y en la escritura, de hecho, pues en el libro de los reyes, vamos a verlo, hermanos, libro primero de los reyes, allí aparecen algunas expresiones. Vamos a ver primero el capítulo 10 del libro primero de los reyes. Busquémoslo rapidito, hermanos. Libro primero de los reyes en su capítulo 10 y dice el versículo 17. Lo vamos a leer, hermanos, en este momento. Dice, asimismo, 300 escudos de oro extendió en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey
un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y y lo alto de él era redondo por el respaldo, y de la una parte y de la otra parte tenía apoyos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados los leones. Estaban también 12 leones puestos allí. Y sigue diciendo, hermanos, pero lo que vamos a rescatar es que dice en el versículo 17, asimismo 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. ¿Por qué le llamaba así? Porque esa casa en su total estaba hecho de madera de cedro, y era cedro del Líbano. Dice, primer libro de los Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y acabóla toda. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 5 codos de longitud y 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 órdenes de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba, sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Mis hermanos, esta casa era llamada la casa del bosque del Líbano, porque en su totalidad estaba hecha de madera de cedro del Líbano. Entonces, cuando la Biblia dice en Ezequiel 17 que el águila cortó o tomó el cogollo del cedro, ¿verdad? Está refiriéndose al rey de Judá. Antes a eso dijo que esa águila vino al Líbano. Y en la interpretación ya leímos que dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y llevó o tomó al rey y a sus principales. El águila, dice el otro comentario, el águila arrancó al principal de sus renuevos, es decir, al rey Joachín, y se lo llevó a tierra de mercaderes. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? En lo que leíamos de Ezequiel 17. Se lo llevó a tierra de mercaderes y de negociantes, siendo este lugar Babilonia. Dice, hermanos, en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis, hermano, por favor. Capítulo 18, y dice el versículo 11 en adelante, dice, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Babilonia. Dice el versículo 2, y clamó con gran fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo. Versículo 11 que leíamos dice, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de margaritas y de lino fino y de escarlata y de seda, de grana y de toda madera. Todo esto era lo que se negociaba en lo que era Babilonia, hermanos. Y por eso dice la escritura que cortó el cogollo y lo llevó a la tierra de mercaderes, dice en el capítulo 17 del libro de Ezequiel. Sigue diciendo, hermanos. El cogollo o brote tierno o renuevo del cedro
no solo representa al rey, ya que también se lleva a los príncipes y a los hombres valientes, los oficiales y herreros, y solo dejó a los pobres del pueblo. Ezequiel, libro de los Reyes, segundo de los Reyes, capítulo 24 del 11 en adelante, ahí los menciona que llevó cautivo al rey y a sus principales. Luego se dice que tomó de la simiente de la tierra. Y aquí sí, hermanos, cuando en el libro de Ezequiel 17 dice que tomó, volvamos a Ezequiel 17, hermanos. Vámonos al libro de Ezequiel nuevamente. Ezequiel capítulo 17. Y hoy leemos, hermanos, el versículo 13. Bueno, 12 y 13 dice: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido lo que significa esto? Diles que he aquí, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Dice el 13. Tomó también de la simiente del reino e hizo con él alianza y trájole a juramento y tomó los fuertes de la tierra. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando dice que hizo alianza y lo hizo jurar, está hablando del rey Sedecías, hermanos. Dice libro de los Reyes, vámonos otra vez allá, hermanos, busquemos nuevamente en el libro de Reyes, buscamos en el libro segundo de los Reyes, capítulo 24. Dice de la siguiente manera, hermanos. Segundo de los Reyes, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 17. Mucha atención, hermanos. Capítulo 24 del libro segundo de los Reyes y su versículo 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joachín, que era el cogollo, ¿verdad? Era el renuevo, puso en lugar de él a Matatías, su tío, y mudóle el nombre en él de Sedecías. Puso al tío de Joachín, al cual le puso por nombre Sedecías. Lo puso el rey de Babilonia, y por eso dice en la interpretación o en la parábola, dice que tomó de la simiente del reino e hizo con él alianza y trájolo a juramento y tomó los fuertes de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, sino que guardase sus alianzas y estuviese en ella. Dice más, y lo puso en un campo fértil, pues estaba junto a grandes aguas, a tal grado que la semilla germinó abundantemente como el sauce. Esto quiere decir que bajo el reinado de Sedecías, el reino de Judá estaba prosperando. Y aunque no crecía de forma rápida, estaba desarrollándose bien, pero se mantenía bajo la sombra del rey de Babilonia, que era quien había puesto a Sedecías como rey, y prácticamente el rey de Judá hacía lo que el rey de Babilonia exigía que hiciese. En Ezequiel 17:7 dice de esta manera: y fue otra grande águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hasta ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantillo. Encontramos en Ezequiel 17:7, que acabamos de leer, encontramos escrito que vino otra grande águila de grandes alas y de muchas plumas, aunque no era tan poderosa ni tan gloriosa como la primera, que representaba a Babilonia. En su efecto representaba a Nabucodonosor. Esta segunda águila representa al faraón egipcio, que tal vez pudo haber sido Oprah. ¿Por qué? Pues Oprah reinó ahí por el año 589 hasta el año 570.
Y el tercer cerco, cuando Sedecías es tomado cautivo, ocurrió en el año 588 antes de la era común. Entonces, hermanos, bien pudiese ser, aunque la escritura no lo dice claramente, pero podría ser de que con quien hizo alianza Sedecías era con el faraón Opra, hermanos, que era el que gobernaba en Egipto. ¿Y por qué él gobernó a partir del año 589 hasta el año 570? Y el tercer cerco fue en el año 588. Estaba en ese periodo, posiblemente iniciando su periodo cuando hicieron alianza con él. ¿Por qué hizo alianza, hermanos? Porque Sedecías, que estaba bajo la sombra de la primera águila, el primer rey de Babilonia, pues él quería independizarse, quería quitar o romper aquella alianza que habían hecho, pero no hizo lo propio, hermanos. No hizo lo que tenía que haber hecho, humillarse delante del Creador, sino buscar ayuda de otros reinos, y buscó a lo que era el reino de Egipto. Cabe hacer notar que la vid o el reino de Judá extendió sus raíces y sus ramos hacia esta segunda águila que es Egipto, para que sus surcos fueran regados por ella, dando a entender con esto que el rey Sedecías pidió ayuda al ejército egipcio, quienes al tener sed de venganza aceptaron ayudar a Sedecías. Esta alianza egipcio-judía provocó que Nabucodonosor levantara momentáneamente el asedio contra Jerusalén para ocuparse de la amenaza egipcia. Lamentablemente para los judíos, el alivio fue pasajero, fue momentáneo, ya que Nabucodonosor rápidamente expulsó a los egipcios y regresó con su furia para destruir a Jerusalén. Tercer cerco, año 588. Dice más, por medio de esta parábola, Dios manifiesta una gran enseñanza para nosotros, ya que en el libro segundo de las Crónicas, capítulo 36, del 9 en adelante, se dice: el rey Sedecías, puesto por Nabucodonosor como rey de Judá, hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se quiso humillar delante del profeta Jeremías, quien enviado por el Padre trató de hacerlo tornar de su mal proceder, pues estaba poniendo en riesgo a la casa de Judá. Por este motivo, el Todopoderoso lo echó de su presencia, razón por la que dejó de contar con el respaldo y aprobación de su Creador. Lo que les venía diciendo, que se ha convertido como en un círculo vicioso. Veíamos, hermanos, los reyes de Israel haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, equivocándose en sus acciones, pero recibiendo la consecuencia de sus errores, no cambiaban, no dejaban de hacer la maldad, sino seguían en sus mismas concupiscencias. Sedecías no fue la excepción. Sedecías siguió haciendo, a pesar de estar presionado por el rey Nabucodonosor, a pesar de estar cautivo ya, o haciendo lo que el rey decía, pero él no se humilló delante del Creador, sino que siguió haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Dice que esto provocó, voy a seguir leyendo, dice, dejó de contar con el respaldo y aprobación de su Creador, lo que provocó la desesperación del rey ante la esclavitud que les impuso Nabucodonosor. En este contexto, Sedecías decide rebelarse contra él por sus propias fuerzas, pues se había alejado del Santo de Israel, confiando en su alianza con Egipto, buscando la protección del ejército egipcio y no la de Dios.
La consecuencia de eso fue la caída personal de él como rey, además de la destrucción total de Jerusalén. Esta fue la consecuencia, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esto? Mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos en dificultades y quizás vemos frente a nosotros las pruebas como tremendos gigantes. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sería lo propio que debemos hacer? Es aferrarnos más a nuestro Creador, rendirnos delante de Él, hermanos. Quizás pedirle perdón constantemente, pedirle al Señor que nos enseñe a ver lo que no vemos y no seguir en esa misma actitud de error, pero no confiar en que vamos a vencer las tentaciones, que vamos a vencer las pruebas con nuestra propia fuerza, porque ese sería el principio de nuestro fracaso. Se decía, hermanos, se equivocó, y al hacer lo contrario a la voluntad de Dios, se aparta la mano de Jehová contra o con él. Se aparta, hermano, la misericordia de Dios. Y él, en lugar de humillarse delante del Creador, mejor buscó solucionar el problema haciendo alianza con los egipcios. Y lejos de ayudarle, eso hizo provocar más la ira de Nabucodonosor. Y hoy sí, hermanos, llegó el momento que en el año 588 entra con su ejército, destruye a lo que es el reino de Judá, los lleva cautivos, destruye al rey y ya no hubo un sucesor de él. Finalmente, en la última parte del capítulo que hemos analizado, encontramos otra hermosa enseñanza. Versículo 22 del capítulo 17 de Ezequiel. Se profetiza que Dios tomará un cogollo, es decir, un brote tierno de aquel cedro alto, para plantarlo sobre el monte alto y sublime. Este cogollo, también llamado pimpollo, en el libro de Zacarías 6:12, representa al Mesías, quien fue tomado del pueblo de Israel para ser establecido como un rey justo. Pues cuando el hombre tiene estas características, se le compara con un cedro del Líbano. Este cedro alzará ramas y llevará fruto, y todas las aves del cielo habitarán a la sombra de sus ramos. Luchemos para estar al amparo del Mesías en su segunda venida. Mis hermanos, de esta manera pues hemos revisado esta parábola y nos deja pues una enorme enseñanza, hermanos. Y la enseñanza es que aprendamos a confiar en el Señor y que aprendamos que todo error que cometemos tiene su consecuencia. Y por supuesto, también al final del capítulo 17 del libro de Ezequiel, nos dimos cuenta que el Señor dice que cortará un cogollo tierno y nuevamente lo plantará. Representa cuando el Señor, el Mesías, venga a establecer su reino. Por supuesto, hermanos, pidámosle al Eterno que nos ayude para poder coronar nuestra carrera y poder estar nosotros también alegrándonos bajo la sombra de el Mesías, hermanos, en su venida. Mis hermanos amados, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su santa palabra y que lo que hemos revisado así brevemente, hermanos, esto nos pueda también servir a nosotros en nuestro caminar. Voy a dejar nuevamente en este lugar a mi hermano que tiene a cargo los cánticos, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos escuchado la meditación de nuestro Dios, vamos a cantar la alabanza número 214 que lleva como título Hazme una fuente. Amados hermanos, como podemos resaltar de esta preciosa alabanza, de que esperemos de que nuestro Dios nos haga una fuente, de que esa doctrina pues se reparta, amados hermanos, que nosotros expresemos y todos los mensajes, hermanos, que escuchamos día con día,
debemos de tratar, hermanos, por lo menos de enviarlos a un familiar. Así vamos a ir evangelizando, hermanos, y vamos a hacer esa fuente para todas las personas, hermanos. Alabanza número 214. Cantemos, hermanos. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor. Ponen su llanto en su hazme una fuente de bendiciones y que fulgore Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, que un fiel obrero de mi Salvador cuenta la historia de Cristo y su amor y de su luz y poder. Muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgore Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Donde tu fiel virtud en acción, ama cual Cristo amó. Sé fiel en tu santa misión, el don que Cristo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgore Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Amén, amados hermanos, esperando de que se le solicitemos a nuestro Dios, que nos haga unos buenos obreros, sabiendo de que todos, amados hermanos, trabajamos porque esta obra siga adelante, hermanos, y sabiendo que nosotros podemos compartir este mensaje. Así estamos contribuyendo y estamos haciendo obreros, pues buenos delante de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, queda para reflexión de cada uno de nosotros el hacer bien delante de nuestro Dios, ya que así estamos siendo personas agradables delante de los ojos de nuestro eterno Dios. De mi parte, hermanos, hasta aquí ha llegado mi participación. Así va a quedar nuestro hermano, quien va a dar finalizado este precioso culto. De mi parte, solo me resta decir a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera pues estamos llegando ya cerca del final de esta reunión.
Quiero pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego vamos a recibir la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, tú que nos has sido refugio de generación en generación. Henos aquí, Señor, delante de ti. Agradecido, Señor, porque has hablado a nuestra vida y nos has hecho entender que alejados de ti no somos nada, Señor. Nos has hecho entender que lo mejor que podemos hacer es tomarnos de tus manos y habitar bajo esa sombra tuya, mi Dios. Ayúdanos, Señor, para hacer siempre tu santa voluntad y poder recibir los beneficios de la fidelidad a ti, de la obediencia a tus santos mandamientos. Bendice a tu santa iglesia, Señor. Bendice a aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan. Y permite, Señor, que lo que estudiamos de las consecuencias que tuvo tu pueblo Israel a causa del pecado pueda servirnos a nosotros para no cometer los mismos errores, Señor. Y tratar de mejorar nuestra actitud para alcanzar de tu misericordia. Bendice a cada uno por nombre de los presentes, Señor. A los amigos, Señor, también. Te agradecemos porque les estás dando la oportunidad de oír tu palabra. Señor, quebrante ese corazón y permite que también los amigos puedan acercarse más a ti y hallar en ti, mi Dios, el verdadero refugio. Soberano Dios, muchas gracias por este momento que nos has regalado. Estamos llegando al final de esta reunión. Queremos pedirte que bendigas a toda tu santa iglesia y a aquellos que también nos han acompañado como amigos. Gracias te damos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo muy amado, te lo suplicamos todo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a cerrar. Voy a pedirles que así como están de pie, lo que han podido hacerlo, solamente inclinamos el rostro, hermanos, y recibimos la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, y su versículo 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.